¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a Teolos Podcast, un podcast enfocado en la exaltación de nuestro Dios Trino. Y el día de hoy vamos a retomar la siguiente parte de nuestra serie de El Evangelio de Lucas. Aquí nos acompañan nuevamente nuestros hermanos Antonio Sandoval y Mario Saucedo. Entonces, para hacer un recordatorio de lo que vimos en el capítulo pasado, hablamos o nos introducimos al Evangelio de Lucas. Un evangelio que, como lo comentábamos, es un evangelio que fue escrito por el autor del mismo nombre y fue dirigido a Teófilo, un gentil que se cree y se sabe que era un gentil romano con una posición alta en esos campos, ¿no? Del romanismo de aquel entonces. También hablamos de los propósitos, el enfoque que tenía y el tipo de lenguaje que manejaba dicho evangelio. Eh, por decir nada más esto, ¿quisieran complementar con algo más? ¿O qué les parece que falta respecto al recordatorio de lo que vimos la semana pasada, amigos? Pues recalcar el hecho de que es un libro dedicado a gentiles, no solamente a Teófilo como gentil, sino que recalca que el Evangelio está al alcance de todos, la salvación está al alcance de todos, no exclusivo de los judíos. Y pues vaya, es un mensaje grandioso para todo aquel que no es judío. Digo, no es que los excluya a los judíos, ellos son contados como parte del pueblo de Dios. Pero ahora el mensaje es muy bueno para todos aquellos, nosotros que no somos judíos, ¿no? Mario, ¿algo que quieras agregar ahí? No, ahora sí que lo que ustedes dijeron creo que resume bastante bien lo que es el capítulo anterior, la importancia ahora sí que de la parte de que es para gentiles el libro, principalmente enfocado a Teófilo, pero en sí es para todos aquellos que no son judíos, debido a que no tiene un lenguaje judío y aparte cuando llega a mencionar algún tecnicismo o algo, lo explica. Creo que a lo mejor sería lo único que podría complementar, pero ustedes ya, en resumidas cuentas, ya lo mencionaron. Me quiero meter un poco en lo que vamos a mencionar en el podcast de hoy. Vamos a hablar ahora respecto al propósito de este libro y lo vemos en el versículo 4 del capítulo 1, que es para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Es el propósito de este libro, que conozcamos bien sobre la persona de Jesucristo, su obra y sus hechos. Entonces, pongámoslo en un esquema de esta manera. ¿Cómo está escrito el Evangelio de Marcos? Empezamos con los versículos 1 al 4 del capítulo 1 como una introducción o un prefacio. Vemos que es un saludo y es una historia, un resumen de las cosas de las cuales Teófilo y por analogía, nosotros como cristianos hemos sido instruidos sobre las cosas que corresponden a la persona de Jesús. Posteriormente procedemos ahora sí lo que es el prólogo. Vemos ya un poco sobre el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan y sobre la infancia de ambos, cómo fue. Y está interesante porque, por ejemplo, vemos que María y Elizabeth tenían parentesco. En este caso, Juan el Bautista y Jesús eran primos. De hecho, señala que María, creo que era prima, ¿no? Prima de Elizabeth, si no me equivoco. Entonces, es interesante esto porque empieza Lucas hablándonos un poco de la infancia, ahora sí que de los dos protagonistas, bueno, sí, de los dos protagonistas de lo que vendría siendo Juan y Jesús. Empieza hablando como, primero, es Juan el Bautista. Empieza hablándonos el versículo 5, que en los días de Herodes, rey de Judea, estaba Zacarías, y cómo fue por el ángel, se les mencionó que Elizabeth iba a tener un hijo y que este hijo iba a ser el que prepararía el camino para quien vendría siendo el Mesías o lo que es Jesús.
Posteriormente vemos, una vez culminado este pasaje, que es del versículo 5 al versículo 25, en el 26 ya empezamos con el nacimiento de Jesús. Ya empieza cuando Dios envía al ángel Gabriel a que vea a María y le da el mensaje de que, ¿sabes qué? Por parte del Espíritu Santo, vas a concebir a un niño y va a ser llamado Jesús, porque este será grande y va a ser llamado Hijo del Altísimo. Posteriormente, y es algo interesante porque, por ejemplo, vemos en los dos nacimientos algo peculiar. Vemos, por ejemplo, en el caso de Zacarías, Zacarías preguntó con incredulidad a lo que le dijo el ángel. Dijo Zacarías, versículo 18, al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pudiera parecer una pregunta razonable, y digo pudiera, porque él como sacerdote tendría mejor conocimiento de los hechos que Dios hizo en el pueblo de Israel, y sabría mejor que nadie que Dios permitió que las esposas de los patriarcas dieran a luz a pesar de que o estuvieran en edad avanzada, como fue en el caso de Sara, o que fueran estériles, como el caso de la esposa de Isaac. Y aún así respondió con incredulidad y le dijo al ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Esto en consecuencia de su incredulidad. Ahora, esto fue en el caso del nacimiento de Juan el Bautista. Cambiamos de escena y vamos con María. Dice, cuando le habla sobre el nacimiento de Jesús, le pregunta a María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo interesante es que Dios, bueno, en este caso, el ángel no emite algún tipo de juicio o algún tipo de castigo, por así decirlo, como lo hizo con Zacarías. Yo aquí supongo que la intención de ambos fue muy distinta. Zacarías, efectivamente, teniendo mayor conocimiento sobre los hechos de Dios en el Antiguo Testamento, no creyó. En cambio, María fue más como algo de asombro. ¿Cómo vas a llevar a cabo esta obra que sé que la vas a efectuar? Teniendo menos conocimiento que Zacarías, siendo el mismísimo sacerdote. Entonces, vemos algo interesante aquí. Lo quería nomás mencionar por el hecho que en ambas historias, siendo paralelas, Dios no está, ahora sí que, por poner un ejemplo, no hay ningún tipo de problema si tenemos algún tipo de pregunta que queramos hacerle a Dios. Dios la responde. Pero aquí vemos que en el caso de Zacarías, como tenía más conocimiento, y creo que nos debe preocupar también más a nosotros, sobre todo los que son pastores, que están más preparados para el ministerio o que deberían prepararse más para el ministerio, el que tú dudes de la bondad y del amor de Dios y que lo vivas día con día, creo que el tener más conocimiento nos debe preocupar más de nuestra incredulidad, porque mientras más conocimiento, mayor juicio va a venir sobre nosotros. Entonces, quiero más mencionar este tema en el prólogo, en la historia del nacimiento de ambos niños. Posteriormente procedemos al cuerpo, ya en el capítulo 3, que Oye, hablamos Mario, sobre antes de que te vayas, me gustaría comentar una cosa ahí de Zacarías. Dale. Ve que el versículo 13 del primer capítulo, pero un ángel le dijo a Zacarías, no temas. Y aquí el problema es porque tu oración ha sido oída. A lo que voy es esto. Zacarías estuvo orando y muy probablemente no oró adentro del lugar santo, ¿no? Para pedir por él, sino que estaba intercediendo por el pueblo, ¿no? Que era el oficio que le tocó ese día. Muy probablemente en su casa, junto con su esposa, estuvo orando a Dios por días y por años para que los dos pudiesen tener hijos. Ahora, la situación que le llega, ¿no? Por años está pidiéndole a Dios un hijo y Dios le manda un ángel para decirle, vas a tener un hijo. Y la respuesta de Zacarías es una incredulidad. Pero ¿cómo? A lo que quiere llegar esto es, hay veces en que nosotros le pedimos a Dios algo que probablemente le estemos pidiendo algo realmente difícil, ¿no? Para nosotros. Para Dios no hay imposibles, ¿no? Y que nos llegue la respuesta a nuestra oración
y no nos actuemos en incredulidad. Es un absurdo, Sí. pues. Es un absurdo. Entonces, si no estabas seguro que lo ibas a obtener, ¿para qué oras? Ese es el punto ahí. Exactamente. Pero ahora De sí, hecho, me recuerda a la historia de Abraham y Sara cuando el ángel les comentó y que Sara se rió dentro de sí, así diciendo, es, igual. como que, ay, ¿cómo va a pasar esto? Así es. Pero Es bueno, la pero sí. misma actitud. Y ahora sí, nomás procediendo. Ahora procedemos al cuerpo ahora sí que de toda la cronología, bueno, no cronología, de todos los hechos que nos da el autor sobre la vida de Jesús. Y empieza con la predicación de Juan el Bautista. Ya vimos la vida de ambos niños, tenemos un pequeño vislumbre de cómo era Jesús de pequeño, y ya entramos, ahora sí, todo ese lapso de la infancia, adolescencia, la tenemos ahora sí de forma oscura. No sabemos qué ocurrió en ese tiempo, pero tenemos un vislumbre de qué fue, cómo pudo haber sido la infancia de nuestro Señor y de este profeta. Entonces ya, ahora sí, llegamos, ya son adultos y empezamos con qué. Y aquí es donde entramos un poco a la historicidad o Lucas como historiador, porque empieza en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Nos pone muy bien en qué contexto estamos y quiénes son los personajes actuales en esta obra. Y luego también nos pone quiénes son los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y empieza ya hablando un poco sobre Juan el Bautista. La predicación, ya conocemos un poco, los 3 evangelios lo mencionan, y llegamos también al bautismo de Jesús. Ya empezamos a ver un poco sobre ahora sí, el desarrollo de nuestro Señor en su ministerio. ¿Con qué empieza? Primero empieza con el bautismo de nuestro Señor. Empieza diciendo que todo el pueblo se bautizaba y también Jesús fue bautizado. Una vez bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo y el Padre dijo, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Y empieza a hablarnos para culminar, creo que la historia o la vida de Jesús con su genealogía. Nos está explicando desde Jesús y va para atrás. Desde Jesús bien está José, está Elí, Matat, y así va subsecuentemente hasta que llega con Adán y termina con Hijo de Dios. Y ahora sí, empezamos. La preparación para el ministerio. Empezamos con el capítulo 4. Bueno, empieza en sentido estricto en el versículo 21 del capítulo 3, pero ya vemos más explícitamente en el capítulo 4. Lleno el Espíritu, se va al desierto y es tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Y empezamos todo el conflicto, ¿no? De que el diablo lo está tentando, Jesús le responde utilizando la misma palabra. Y ojo, creo que eso es algo interesante que como cristianos hemos perdido y nos descuidamos. Nuestro maestro, siendo el ejemplo de fe, ¿cómo podemos matar y vencer las tentaciones? Jesús, siendo Dios, pudo haber utilizado su poder, su propia palabra en el sentido de sus labios, sin citar el Antiguo Testamento, pero Jesús la usó para vencer a Satanás. Creo que Jesús aquí nos está mostrando la importancia de la suficiencia de las Escrituras. Siendo el autor del Antiguo Testamento, nos está mostrando, o sea, él como Dios pudo haber dicho, pues yo no necesito citar el Antiguo Testamento, digo, yo inspiré a sus autores, pero como es nuestro mentor, nuestro Señor, cómo debemos vivir esta vida, nos la modeló diciendo, si ustedes quieren triunfar sobre la tentación, hagan esto. ¿Y qué fue lo que hizo? Resistió al diablo como nos lo enseña Pablo más adelante. ¿Y con qué lo hizo? Con las Escrituras. Entonces, creo también que, y esto lo quiero enseñar, lo quiero decir a nuestros oyentes, si hay algún pecado, alguna situación, algo con lo que estemos batallando, nuestro mejor remedio es profundizar en las Escrituras, meditar en ellas, conocerlas y por medio del apoyo del Espíritu Santo, aplicarlas. Porque aquí lo tenemos como mejor ejemplo, Jesús peleando con el mayor enemigo de nuestras almas.
algo que que quieran decir, chicos. Sí, mira, sabemos por el libro de Hechos y de que Lucas era el compañero fiel de Pablo, ¿no? Y nótese que toda la teología paulina será desglosada en este evangelio por consecuencia. No hay otro evangelio como Lucas en que dice en mayor ocasión el nombre del Espíritu. Vemos en el capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Tenemos aproximadamente unas 70 veces que se menciona el Espíritu o el Espíritu Santo, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos. ¿Por qué lo hace tan frecuente Jesús? ¿O por qué Lucas dice que Jesús lo dijo tantas veces? ¿O movido por el Espíritu? Porque tiene la misma teología que Pablo. La misma. Vemos la misma teología de salvación por la sola fe, porque es la misma que predicaba Pablo en las iglesias. Ahora, ¿por qué tenemos esta organización de un inicio hasta el 4:13? Lo que está haciendo es simplemente una preparación, que tú tengas la idea de dónde proviene Jesús de Nazaret. Si tú no tuvieras la historia de que él nació de María, de tal manera en que unos ángeles proclamaron cómo iba a ser, que tiene un primo que se llama Juan, y que también su nacimiento fue milagroso, y que nace en tal lugar, y que desde niño está siendo instruido en la ley de Dios, y que es sujeto a sus papás, y que crecía en gracia para con los hombres y para con Dios, y que después es tentado en el desierto, y que llega ahora sí el versículo 14, y llega con el poder del Espíritu. Nótese que no vino solo entonces a predicar a Galilea. No llegó el mero hombre, no llegó solo Jesús. Llegó el Hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo aparte? Diciendo el Padre desde el cielo, desde su trono, que en él se complace. Está Lucas narrándonos entonces un evangelio trino como Dios, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están moviéndose para la salvación de los gentiles. Y ahora, ¿qué pasa entonces desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9? Hay algo muy interesante que nos quieren mostrar Lucas, y es ¿por qué, si Jesús siendo judío empezó en Galilea? Para nosotros como mexicanos del siglo XXI no tiene mucho peso, pero si tú vivieras 2000 años atrás, te cuestionarías esto. Y es que Jesús siendo judío y es el Mesías prometido de los judíos, ¿por qué su ministerio no empezó en Jerusalén? ¿Por qué no empezó a proclamarlo en el templo? Porque Galilea, para un judío, es considerado pueblo gentil. Es considerado lugar que es atacado por las costumbres paganas. Entonces, Jesús, sabiendo el concepto en que lo tienen los judíos estos lugares, lo hace para que te des cuenta tú como lector de que la salvación es para todos. El ministerio comenzó en un territorio atacado por gentiles, rodeado por gentiles, rodeado de pensamientos paganos, rodeado de un cúmulo de gente que no es judía. La casa base, por así decirlo, comenzó en una ciudad llamada Capernaum, a la parte norte del mar de Galilea, y que la mayor parte de ellos
de los ciudadanos de ahí no eran judíos. Nótese que en el plan de Dios entonces, la salvación de los gentiles estaba contemplada desde ahí. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, pues complementando eso, creo que referente a lo del ministerio de Jesús, podemos ver que de alguna manera hay, por así decirlo, otro ministerio de enseñanza, pero ahora, digamos que particularmente a los apóstoles, porque estamos viendo que del capítulo 9 al capítulo 19, siendo casi 10 capítulos enfocados a esto, trata de dar una enseñanza a, a los discípulos. Y esta enseñanza la podemos inclusive dividir en 3 puntos, siendo, siendo estas enseñanzas, eh, la primera enseñanza en los deberes que tienen los discípulos, una enseñanza respecto a quiénes son los discípulos y la última, una enseñanza respecto a lo que les depara o el futuro de esos mismos discípulos. Podemos abarcar el primer punto, siendo los deberes que tenían estos mismos discípulos, es en que en este evangelio Lucas menciona muchas veces la errónea perspectiva que tenían los apóstoles de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Ellos lo veían como los judíos lo veían, lo veían de una manera equivocada, una manera en la cual Jesús en reiteradas ocasiones trata de enfatizar que no es la correcta y los amonesta por eso, por mencionar o citar alguna parte de Lucas en las que acontece esto. Se encuentra en Lucas 9:51 al 56, que es el día en que llegan a una aldea samaritana y esta aldea samaritana no los quiso recibir, no les permitió pasar ahí, digamos así, la noche. Y entonces Jacobo y Juan le preguntan a Jesús, oye, maestro, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? Francamente, esto se podría ver como que, o sea, qué nivel de fe tenían, ¿no? Que ya podían hablar y pedir al cielo y podía descender fuego en el nombre de Jesús. Sin embargo, esto nos debe de llamar la atención porque muestra un desinterés por parte de los apóstoles de conocer quién verdaderamente es Jesús y de lo que vino a hacer por los gentiles. Eh, lo podríamos definir de la siguiente manera. Jesús no vino a dar el juicio de Dios, sino a soportarlo. Entonces, a lo largo del Evangelio de Lucas, vemos una deconstrucción total, si es que se puede usar esa palabra, de lo que los discípulos pensaban que era correcto o cómo debía de proceder el Mesías. Y en cada oportunidad que Jesús les enseñaba qué debían hacer, lo hacía con un genuino anhelo porque amaran al prójimo. Ese contraste entre el amor de Jesús para con las personas y la indiferencia de los discípulos hacia ellas fue posiblemente una de las enseñanzas más presentes en ellos una vez fundada la iglesia en Hechos. Y esto lo podemos ver porque hay inclusive una ocasión en la que se amonesta a Pedro por querer volver a ese pensamiento o esas prácticas en las cuales se separaba como si fuera un judío. Y entonces eh, Pablo, siendo un judío de hueso colorado, por así decirlo, lo amonesta, ¿no? Y le dice que lo que está haciendo es incorrecto y rápidamente Pedro pues se arrepiente de sus actos y otra vez se encarrila al camino que debe de ser. Entonces, esta enseñanza acerca de cuál es el deber de los discípulos debería definirse así. Su deber es amar al prójimo, independientemente de cómo sea este o de dónde venga este o si es del pueblo judío o no es del pueblo judío, porque Jesús vino a traer su salvación a todos, no a un grupo selecto de personas. ¿Quisieran complementar algo ahí, amigos, o nos pasamos al siguiente punto? Yo nomás como para complementar, me encantó lo que decía sobre Pablo y la situación que tuvo con Pedro.
podemos ver, o sea, que el liderazgo, por más, ¿cómo podemos decirlo? Por más puro que lo podamos considerar nosotros, sigue estando sujeta al pecado. Podemos ver que, vaya, que incluso el mismísimo Bernabé se vio influenciado por esta actitud pecaminosa de Pedro. Pero sí es cierto lo que dices, de que al fin y al cabo Jesús vino a salvar, no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, yo nomás quiero avanzar ya, eso es lo que quería complementar, nomás me quiero avanzar al siguiente punto de ahora el ministerio en Jerusalén de Jesús. Vemos, por ejemplo, ahora que lo que es en el versículo 19, del capítulo 19, versículo 28, al capítulo 21, versículo 28. Ya terminamos el tema del cuerpo y estamos hablando sobre el rechazo por Jerusalén de Jesús. Y aquí, en particular, lo que es estos versículos de lo que es el 40 y... de lo que es de lo que es a partir de la entrada triunfal y la purificación del templo, y empieza a hablar Jesús más adelante sobre toda esta situación. Vemos que hay una profecía sobre la destrucción de Jerusalén. No es explícito en el sentido de decir, se va a destruir el templo, pero sí lo da a entender sobre que el templo va a ser destruido, y esto ocurrió en el año 70. Es aquí cuando terminamos con el cuerpo de la enseñanza de Jesús, y ya finalmente se procede a lo que es el epílogo. Sí, en el epílogo solamente vamos a ver, como en todos los evangelios, hay algo que Dios lo guardó de cierta manera. No nos lo dijo, pero sabemos lo que sabemos por muy poca información. En la crucifixión, lo que es la muerte y lo que es la resurrección, en todos los evangelios es lo que menos se narra, sobre todo en la muerte. Cuando Jesús está colgado en el madero, es cuando los 4 autores escribieron menos palabras. Aquí Lucas no es la excepción, pero sí nos dejó algo que Marcos no nos dijo, y es qué pasó después de que Jesús resucitara, ¿no? Pues tenemos ese relato exclusivo de Lucas, que va caminando con los discípulos y que no lo reconocieron, y les explicó qué es lo que qué había sucedido, ¿no? Por último, lo que Jesús le dijo a sus discípulos es que les abre su entendimiento para que cuando ellos vean la palabra de Dios, vean que todo lo que sucedió ya estaba escrito. Todo. La vida, la manera en cómo iba a nacer Jesús, la manera en cómo iba a ser negado, la manera en cómo iba a él morir, el resucitar, y también qué va a pasar después. No fueron sucesos que se le salió de las manos a Dios y simplemente sucedieron. No, todo lo contrario. Dios tenía y tiene el control de todo. Y por lo tanto, sucedieron las cosas tal y como lo había escrito en su palabra. Entonces nos queda a nosotros como enseñanza de que Dios nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu Santo mora en cada creyente. Nos ha dado el poder de entender las Escrituras. Y no porque provenga de nosotros, sino que el Consolador que habita en nosotros nos dará la habilidad, y Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, con el Espíritu que Dios nos ha dado, vayamos a estudiar las Escrituras. Nótese que Jesús nos dijo que en automático las Escrituras se nos iban a poner en nuestras cabezas. No, dijo que lo que ya sabes, lo que ya habían escuchado, ahora lo vas a entender. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ir a estudiar
prepararnos, y ahí sí el Espíritu Santo nos ayudará a entender, nos ayudará a recordar, pero no es que mágicamente le vamos a orar a Dios: Señor, ayúdame a entender tu palabra, y mágicamente en la mañana siguiente te aprendiste todo el libro de Job. No, sino que tú, en tu responsabilidad, tienes que indagar en la palabra de Dios para comprenderla con el poder del Espíritu Santo. Indagar quién es Lucas, indagar quién es la audiencia de Lucas, qué compete para contigo, el significado, las implicaciones del texto. La salvación está cerca. Es lo que nos dice Lucas en este evangelio. Y pues bueno, con esto entonces concluimos el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Hasta luego.